Buenos días, profesor y compañeros. Yo soy Isaac Segura del 10º año de Educación Básica de la Unidad Educativa Luz y Saber. El día de hoy estamos en la materia de Ciencias Naturales dirigida por la docente Catherine Muñoz. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas especies de animales y de plantas extintos. Algunos de los temas que vamos a tratar en la exposición van a ser los animales extintos para empezar, continuando con las plantas extintas y finalizando con una conclusión. Arrancamos con los animales extintos. El mundo animal, también conocido como la fauna, es muy extenso y con especies muy exóticas. Sin embargo, para su mala suerte, estas son presa constante de los cazadores y de los comerciantes. Más que todo para objetos de adorno personal y bien para sustancias de perfumes. Además de que son los primeros en sufrir las consecuencias del calentamiento global con su posterior extinción. A continuación, veremos 5 especímenes del mundo animal que ya no están en este mundo por diversos motivos. Arrancamos con el tigre de dientes de sable, del cual la causa principal de la desaparición de este fueron los cambios drásticos que se produjeron en el clima y los cambios ambientales. Estos cambios generaron diferentes impactos en la cadena alimenticia de los dientes de sable y los hicieron más endebles ante los nómadas que estaban llegando al continente americano desde el estrecho de Bering y las especies que ya estaban acopladas a este tipo de climas. Continuamos con el caso más conocido, que es el de los dinosaurios, donde todos sabemos que la extinción de los dinosaurios se dio por la colisión de un asteroide. Este asteroide es conocido como el asteroide de Chicxulub, en las costas de México, hace 66 millones de años. Se considera que esta fue la principal causa de la extinción de la mayoría de los dinosaurios, a excepción de sus pares que son de las razas voladoras, aunque estos no tardaron mucho tiempo en desaparecer, dando punto y final a la existencia de este reptil que existió durante millones de años. Continuamos con los mamuts, de los cuales su declive definitivo empezó hace 21.000 años aproximadamente, tras el último glaciar. Desde entonces, y debido al progresivo calentamiento del planeta, su número fue disminuyendo hasta que hace menos de 4.000 años los mamuts desaparecieron para siempre de la faz de la Tierra. Continuamos, y ya casi finalizando con los animales, con el delfín del río Yangtze. En la actualidad, el Lipotes vexillifer, que es su nombre científico, también conocido como Baiji o el delfín del río Yangtze, se ha quedado definitivamente por perdido, ya que algunas de las causas de su extinción apuntan directamente al ser humano. Este espécimen llegó al río Yangtze procedente del Océano Pacífico, aproximadamente hace unos 20 millones de años. Y ya finalizando con los animales, tenemos a la paloma mensajera, la cual se extinguió en el año de 1914, y para ser más específicos, en el mes de septiembre. Con la extinción de estos, se dio la extinción de una de las aves más espectaculares y majestuosas alguna vez avistadas en el planeta Tierra, conocida entre otros nombres como la paloma migratoria americana, o también su nombre científico, el Ecopistes migratorius. Estas se caracterizaban por sus gigantescos bandos de millones de ejemplares, los cuales dejaron atónitos a los primeros europeos que recorrieron el continente norteamericano. Continuamos con las plantas extintas. El mundo de las plantas, también conocido como la flora, al igual que la fauna, es bastante extenso y algo extravagante. Pero, para su infortunio, ha tenido que sufrir la misma mala suerte que los animales, ya que los cazadores entre los animales y humanos que están al constante acecho de estas últimas, hacen que la fauna del planeta Tierra sea cada vez menor. A continuación, veremos 5 especímenes de plantas ya extintos. Arrancamos con el sándalo de Juan Fernández, el conocido científicamente como Santalum fernandesianum. Era un árbol de madera roja originario del archipiélago de Juan Fernández, de ahí su nombre. Este estaba ubicado en la costa de Chile. Su madera se hizo muy cotizada por su característico y agradable aroma, pero a partir de 1918 los climas y el ambiente ya no era apto para que siguieran con su cultivación. Continuamos con el Cooksonia. Estas plantas terrestres podían encontrarse hace 425 millones de años, en lo que hoy son las zonas de la Gran Bretaña, los Estados Unidos,
Bolivia, Australia, entre otras naciones, eran de tallos menudos y delgados, sin hojas ni raíces. Actualmente aún es desconocido el método de fijación que se utilizaba. La tercera especie que vamos a ver ahora es el lepidodendrón. Esta planta también es llamada el árbol escala o el árbol de las escamas. Podía llegar a superar incluso los 30 metros de altura y se sabe que se reproducían por esporas y que contaban con un tronco blando recubierto de una capa dura de corteza. Su esperanza de vida se estimaba alrededor de los 15 años y su extinción data de finales de la era mesozoica. Ya casi finalizando con las plantas, tenemos a los calamites, conocidos también científicamente como Echinophyta carbonífero. Estos árboles, que también, como dije, son conocidos como calamites, tenían los tallos huecos y eran fósiles han sido hallados en restos de rocas sedimentarias, principalmente de carbón. Por eso el nombre científico de Echinophyta carbonífero. Y ya para finalizar con las plantas tenemos al silphium. La extinción de esta planta originaria del país del norte de África, Libia, data del siglo I a.C. Las antiguas culturas como los egipcios, los romanos y los griegos utilizaban la planta silphium como un método anticonceptivo, a modo de controlar la natalidad, para tratar dolores, es decir, como analgésico. A continuación voy a dar una conclusión del tema. Puedo decir que el ser humano ha sido muy despiadado con la vida de los animales y de las plantas. Los animales, eso sí, también han sido depredadores letales y muy constantes de las plantas, siendo estas últimas las más afectadas de todo esto. Y a pesar de que hace no mucho, un par de décadas atrás, se ha empezado a hacer campañas de concientización ecológica, todavía hay mucha gente que no entiende que los animales y plantas, al igual que el ser humano, tienen vida y sienten. Se han tomado medidas drásticas con penalizaciones y sanciones en algunos países, y aún así no entienden. No tienen en cuenta que si no fuera por las plantas y algunos animales que también están en peligro de extinción, como por ejemplo las abejas, la cadena trófica y la alimentación humana se verían severamente afectadas y cambiarían de forma muy drástica. Se tiene que empezar a hacer campañas de concientización de forma más frecuente por los medios que sean posibles, ya sea con campañas publicitarias que se promocionen de manera masiva o también de manera virtual o también con protestas cuando todo este tema de la pandemia logre ser superado. Muchas gracias por su atención.